noches, un gusto que nos estén acompañando nuevamente en un programa más de Derecho a Emprender. Habla Abner Muñoz de Jorquera Muñoz y Asociados. Y Gabriel Jorquera. No tuviste cámara ahora sí en estos momentos. Sí, estás castigado. Soy el patito fres. Oh, recién partiendo, compadre. Así que un gusto que nos estén acompañando nuevamente. Perdón la cara de sueños, ha sido un día un poco ajetreado. Y hoy día vamos a hablar de un tema que puede ser de contingencia tanto como emprendedores como personas que trabajen actualmente como dependientes, correspondiente a qué son las indemnizaciones y adicionalmente a eso, cómo podemos jugar a calcularlas. Exacto. Así que coméntanos, Gabriel. Bueno, lo primero que hay que partir diciendo es que el programa pasado vimos las formalidades del despido. ¿Y qué es lo que ocurre después de eso? Y qué es lo que corresponde en ese caso, ¿cierto? Así Entonces hay indemnizaciones que proceden cuando se hace un despido, ¿ya? Y que va a depender las causales que se invoquen para este tema. Y si están justificadas o no, como lo conversamos en el programa pasado, va a depender cuál va a ser esa indemnización, o sea, cuál va a ser el monto de esa indemnización. Ya, pero hagamos un recuerdo de las causales de despido, que yo creo que hay gente que quizás nos está viendo hoy día que no vio el programa pasado, así que partamos con la idea del 159, 160 y 161. Bueno, las causales del 159 principalmente se refieren a las causales naturales del término de un contrato, puede ser la muerte del trabajador, la renuncia. Son las causales objetivas. Exacto. Ya. Tenemos las del 160, que son las causales subjetivas, en este caso, por ejemplo, no sé, que se ponga a pelear un trabajador dentro de la empresa con otro trabajador, o que incumpla gravemente las obligaciones del contrato de trabajo. Esas son las causales subjetivas. Claro, acoso laboral, acoso sexual, etcétera, etcétera. O sea, todas las causales graves. No, traducir al español es una situación que ocurre de hecho y hay que hacerla calzar con alguna de las que está en 160. Por ejemplo, el tema de la inasistencia. El tema de una causal, la última, que es la causal de incumplimiento grave a la de obligación del contrato. contrato. ¿Qué significa eso? Puede ser algo bastante variado. Sí, claro, o sea, es un tema de prueba, que Efectivamente. como lo comentamos siempre en clase, Sí. es más o menos un tema de probatorio de lo que soy capaz de probar en el juicio. O sea, lo importante para traducirlo y englobarlo un poco es qué significa que son las obligaciones que son principales de un contrato de trabajo y cómo se incumplió por parte del trabajador para poder hacer el cálculo de la indemnización. Exacto. Entonces, bueno, en este caso de comprobarse una de las causales del 160, no procede la indemnización. Sí, porque la persona realmente cometió... Exacto, cometió un acto que obviamente en realidad le provocó perjuicio a la empresa, de cierta forma. Al empleador técnicamente. Al empleador, ¿cierto? Así es. Ya, entonces, y después tenemos las del 161, que es probablemente la más utilizada, que es necesidades de la empresa, y el desahucio, que en realidad no es tan utilizada. Ya, pero acá lo importante es que vamos a hablar de las indemnizaciones respecto del 161, en la parte primera, sí, respecto de las necesidades de la empresa. Sí, correcto. Lo que pasa es que la gente tiende a confundir que cuando uno despide por alguna de las causales no proceden indemnizaciones. ¿Ya? Siempre la gente tiende a confundir eso. O sea, si queda justificada la causal, independiente cuál sea, no hay indemnización. Y eso no es así. En el caso de las necesidades de la empresa, siempre procede la indemnización, por lo menos la de por año de servicio, las vacaciones proporcionales y en el caso de el mes sustitutivo, el aviso previo. Ya, traducir al español, porque la idea acá es que la gente entienda. Exacto. Entonces vamos una por una. Ya, sí, pero lo importante, para que la gente no pierda el hilo. ¿Qué significa mes sustitutivo? Ya. La indemnización por mes sustitutivo del aviso previo, lo que pasa es que la ley requiere y señala, manda de cierta forma al empleador ¿Ya? si se va a usar la causal de necesidad de la empresa o de desahucio, debe avisar con a lo menos 30 días de anticipación del despido. ¿Por qué? Porque la ley es la que señala este plazo. Obviamente la ley entendiendo en un fin protector de los trabajadores para que tenga obviamente un tiempo para poder buscar trabajo. O sea, más que la ley en sí, es la realidad fáctica de que la persona tiene Exacto. que encontrar un trabajo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica realmente? Que es lo más trágico, es que el empleador cuando quiere despedir a un trabajador no le importa que siga trabajando un mes más, así que se le paga el mes por adelantado y que no vaya a prestar servicio. O sea, en palabras simples le estoy pagando el sueldo de ese mes que debía avisarle sin que vaya a trabajar. Sin que vaya a trabajar. Ya, entonces eso es el sustitutivo y eso es obligatorio, claro. del 161. Sustituye a ese aviso. A ese aviso de sí. los 30 días con anticipación. Ya, cuéntame, ¿qué son las indemnizaciones propiamente tal? Ya, las indemnizaciones, en palabras bastante simples, sí, porque la idea obviamente es explicar el derecho con un lenguaje sencillo. Humano. Es cercano. Sí, sin parecer pomposo y arrogante. Sí, claro. Las indemnizaciones no es más que tratar de cubrir de cierta forma un perjuicio que se le ocasiona a una persona.
¿ya? Yeah. Y que este es avaluable en dinero. Como todos los perjuicios, técnicamente. ¿Ah? Como todos los perjuicios, técnicamente. Como todos los perjuicios, exactamente, se evalúan en dinero y ese es el monto. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el derecho laboral a diferencia del derecho civil? Que en el derecho civil, por regla general, no está fijada cuál van a ser los montos de las indemnizaciones ni cuáles son realmente las que proceden, salvo acreditar, por ejemplo, el daño en derecho civil, ¿cierto? Para que se entienda, porque lo hablamos nosotros como si fuera algo súper fácil y acá quizás usted no lo... Se está rompiendo la utilería. Ay, se me está rompiendo el celular, por favor, arréglenlo. Ya, por ejemplo, para que se entienda, la indemnización en el área civil, una de las cosas ahí. No suena ahí. Una de las cosas más. Ahí sí. No, ponelo de lado. Lo que pasa es que esto cambia todos los días, así que primero está para arriba, después para el lado. Ya. La indemnización es lo que corresponde a la materia civil, que la gente dice, ¿qué significa eso? Es, por ejemplo, uno choca al taxista. Es el ejemplo. Claro, el típico. Ya, el choque que es como más clásico y algo más típico de ver, digamos, más común. Efectivamente. Entonces, vayamos desintegrando la indemnización, por ejemplo, de alguien chocó un taxista. Que eso le puede pasar a cualquier persona. Exacto. Entonces, lo primero es el daño material propiamente tal. Claro, el daño emergente que se llama en derecho. Efectivamente, porque se llama emergente porque emerge del patrimonio de una persona. No, y emerge del propio hecho que causa, digamos, el perjuicio. El nexo causal. Exacto. Ya, entonces emerge ese daño y se tiene que pagar. El taxi se le rompió ¿cómo se llama? El parachoque trasero y hay que comprarle un parachoque nuevo y adicionalmente a eso el mecánico que lo ponga. Eso es solamente la primera parte del daño. Exacto. Ya, después también la indemnización trae lo que se llama el lucro cesante. Correcto. ¿Qué significa lucro cesante para que la gente también lo vaya entendiendo? No es que esté sin trabajo al lucro. No, para nada. Ojalá. Universidades. Ya. El tema es que el taxista, por ejemplo, al día gana, inventando una cifra, 50.000 pesos al día por trabajar. Sí. Y el taxi requiere de 2 días en el taller del mecánico por el taller. Entonces son 200.000 pesos que ese dinero lo deja de percibir el afectado, la víctima civil en este caso, ¿cachai? Claro. Por el daño que causó la persona y también se tiene que indemnizar. Correcto. Entonces tenemos las dos áreas, que es el daño emergente y el lucro cesante. Pero también hay una cosa súper importante que acá es donde está la diferencia con laboral, que es el daño moral. Que esto es incuantificable. Por ejemplo, yo creo que todos alguna vez lo hemos escuchado en las noticias de mataron a... Escuché una voz ahí que me hablaba. Mataron a mi papá. Ojalá no pase. El resultado es que me quita que mi papá aporte a la casa, me quita que mi papá tenga tiempo de calidad con la familia, o sea, todo ese tipo de daño que a mí me afecta, ir a un psicólogo o a un psiquiatra, remedio, etcétera, tiene que estar comprendido en lo que corresponde a la indemnización. Entonces acá este quantum que se le llama, traducido al español, es el monto. Es muy difícil de poder calcularlo y por eso es muy difícil en el área civil y también que demora muchísimo tiempo comparado con el área laboral porque esto es más objetivo. Sí, lo que pasa es que la indemnización en el derecho laboral son las que establece la ley. Ahora, ¿pueden haber indemnizaciones por el término de la relación laboral contractuales, convencionales? Sí. Se puede pactar en el contrato de trabajo una indemnización mayor a la que corresponde legalmente, nunca menor. Sí. ¿Ya? Sí, completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son estas indemnizaciones? Bueno, la indemnización es por año de servicio, el mes sustitutivo, el aviso previo y las vacaciones proporcionales. O las vacaciones completas si es que no... Exactamente. Siempre se le llama proporcionales porque siempre se toman 1 o 2 días al año. Claro, bueno, pues si es completa. No tiene mayor injerencia, solamente que la base del cálculo va a ser de más días, ¿no? Ya, ahora supongamos, vamos a poner un ejemplo. ¿Tu papá cuánto lleva trabajando actualmente? 30 años. 30 años. Como 30 años con el mismo empleador. Sí. Wow, o sea, bastante responsable. Sí. Nunca he llegado atrasado. ¿Nunca? No. ¿Le has visto los libros? ¿Ah? ¿Le has visto los libros de asistencia? Sí, ¿no? De hecho, lo han felicitado varias veces y todo el tema. ¿Responsable, don Porta? Sí. Maravilloso. Ya, entonces 30 años. Si lo despiden por el 161, ¿se tiene que pagar 30 años de remuneraciones? No. Ya, entonces, ¿cómo corresponde el cálculo para la gente que lo entienda? Bueno, el tope son 11 años. 11 años, efectivamente. 11 años es el tope. Es un sueldo por año, la indemnización por año de servicio. Es un sueldo por año trabajado. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad en la indemnización por año de servicio. ¿Qué pasa si una persona lleva trabajando 2 años y 5 meses? ¿Cuántos sueldos le corresponden por indemnización por año de servicio? Le corresponden 2, ¿cierto? Así es. Y si lleva 2 años, 6 meses y 3 días, 3. le corresponden 3.
porque siempre existe esa aproximación en la cantidad de meses que lleva. Indubio pro trabajador. Exacto. Sí, porque toda cláusula respecto a esto que se está hablando tiene que apuntar siempre a beneficiar al trabajador por sobre el empleador, porque hay una diferenciación que lo hablamos para explicarlo en palabras simples. Cuando una persona, una empresa contrata a una persona, es lógico que la empresa tiene mucho más poder. Sí, entonces, claro, una de las principales motivaciones que tiene el derecho es que cuando uno contrata hay igualdad de condiciones entre las partes. Esto no se ve reflejado en el derecho laboral y se entiende fácticamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas las situaciones que puedan ser peleables, por decirlo de una forma humana, el trabajador siempre tiene una preponderancia por sobre el empleador. Sí, o sea, la norma, el indubio operario se refiere a que si hay dos normas o hay una interpretación de una norma, se va a aplicar lo más favorable al trabajador. En este caso, claro, lo que pasa es que los meses se cuentan de acuerdo, es como en la aproximación que existe actualmente respecto a los vueltos. Sí, completamente de acuerdo. Es más o menos lo mismo, sí. O sea, si es de 5 para abajo, se aproxima hacia abajo, y si es de 6 para arriba, se aproxima hacia arriba. Y esa es más o menos la lógica, es bastante simple. Siempre se paga en efectivo. Sí. Ya, entonces, eso es más o menos la indemnización por año de servicio. Es un sueldo por año. Por año. Estamos hablando en el caso de necesidades de la empresa. Si es por el 160 y si es justificado. Y es justificado, no corresponde ningún. A pesar de que tiene 30 años. Tu papá, por ejemplo, comete un hecho causal del 160. Sí. Y lo despiden por el 160. No procede indemnización. O sea, tu papá se perdería inventando así cifras. Suponte que gane $1.000.000 pesos. Sí. Y son 11 millones de pesos. Y los pierde. Sí, claro. Wow, complicado el tema. Sí. Entonces, bueno, esa es con la indemnización por año de servicio respecto a la causal de necesidades de la empresa. ¿Ya? ¿Qué pasa si la causal no está justificada debidamente? Ya, es que acá comenté. O no logra acreditarse, porque no basta solo la carta de despido que lo justifique. Claro, después yo en el juicio tengo que presentar la prueba. Efectivamente, o sea, de lo que estoy diciendo en la carta de despido. O sea, llegaste tarde y la hoja jamás llegó tarde a la persona. Eso es un despido injustificado. Claro, entonces supongamos que el tribunal declara injustificado dicho despido. Ya, entonces ahí sí proceden las indemnizaciones al trabajador. No, y no solo, pero estamos hablando en el causal de necesidad de la empresa. No, ya, sí. En necesidad de la empresa se declara injustificado y en ese caso no es que solo tenga que pagar las indemnizaciones, sino que esas indemnizaciones, aumentan. O sea, no es solo la de por año de servicio, la suma de todas las indemnizaciones laborales, va con un ese recargo. Total va con un recargo. Efectivamente. Entonces, es un tema bien complicado para las empresas que deben abordar de buena manera. Lo que pasa es que siempre nos pasa que vemos que muchas empresas despiden mal. Es que sí. Porque no tienen los medios probatorios que ellos mismos ponen en la carta de despido para poder justificar posteriormente. Entonces, juntemos un poco lo que hablamos la semana pasada con lo de hoy. Ya, entonces, supongamos. Si tienes una carta de despido. Ya, hago la carta de despido, pero la hago mal. Ya, por eso, son 4 puntos importantes. Sí. Es la causal, el hecho que invoca la causal, sí, la declaración de que las cotizaciones están pagadas y adicionalmente la ley Bustos es adjuntar los certificados de las cotizaciones pagadas. Ya. Supongamos que, no sé, estén los hechos, pero estén mal fundamentados. Ya. Tenemos una carta mal hecha, ¿cierto? Por lo tanto, el despido es injustificado. Bueno, si la carta, además de está mal hecha, ¿qué se entiende respecto de la carta? Que dicha carta no tiene valor. Sí. ¿Cierto? Ya sé, la carta no tiene ningún valor. No tiene valor, ¿cierto? Sí, entonces, ¿en qué estaríamos en ese caso? Frente a una nulidad de despido. Nulidad. Entonces, tendríamos la nulidad del despido más las indemnizaciones más el recargo. Y que el trabajador vuelva, obviamente, a trabajar sin nulidad. No. Porque la nulidad del despido es el beneficio que tiene, no es el reintegro del trabajador, sino que es el pago de las remuneraciones al trabajador hasta la fecha, como si hubiese estado trabajando. Se considera que está trabajando. Exacto. Sí. ¿Ya? Pero el trabajador no vuelve terminó la relación laboral. Efectivamente. Pero es un castigo a la falta de cumplimiento de las formalidades legales, despido, ¿cierto? Sí, ya, completamente bueno. Entonces, en el programa de hoy estamos viendo las indemnizaciones que proceden. Bueno, y además existe entonces, de ser injustificada la causal, los recargos, ¿cierto? Sí. Ya. En el caso de la
de la causal necesidades de la empresa que esté mal justificada, el recargo va a ser de un 30%. Sí. ¿Cierto? En caso de que esté mal justificada una causal del 159, que son las causales objetivas. ¿Ya? Supongamos que yo digo, no, si el trabajador renunció. Y realmente no había renunciado. ¿Ya? Y se declara injustificadamente terminada la relación laboral o el despido. En ese caso, el recargo es de un 50%. ¿Ya? Y si yo imputo a un trabajador las causales del 160, que son las causales graves, o sea, que comete algún error, no sé, incluso se detalla el abuso sexual dentro de la empresa. Que es complicadísimo, sí, laboral también. ¿Ya? No sé, robarse algo de la empresa, destruir el mobiliario de la empresa. ¿Ya? Abandonar intempestivamente la inasistencia injustificada. Sí. O abandonar intempestivamente el lugar de trabajo sin la autorización del jefe directo. Exacto. Entonces, todas esas causales que son graves, que marcan a un trabajador, si esas causales son injustificadas, el recargo de la indemnización es de un 80%. O sea, le conviene al trabajador en este caso que eso llegase a ocurrir. Sí, claro. Entonces, ahora, esto lamentablemente es en juicio. Claro, entonces por eso nosotros tratamos estos temas que son súper sensibles dentro de una empresa, pero que por lo general no se le toma el peso que realmente tiene. Lo que pasa es que toda esta movilidad no es tampoco tan vieja. Relativamente, ¿cuánto tiempo tiene de operación? O sea, depende. Hay ciertas causales y ciertas cosas que tienen bastante años y otras que son más nuevas. No, pero me refiero a que hubo una última modificación que fue hace como 6 años aproximadamente. Entonces la empresa no tiene el conocimiento. Bueno, el derecho laboral por lo general va mutando constantemente. Y hay modificaciones y se quitan cosas y se agregan cosas. Casi una vez al año. Por lo menos una vez por gobierno. Sí. El que está de turno empieza a hacer los cambios. El gobierno de turno empieza a hacer los cambios y una vez por gobierno se van agregando nuevas cosas o quitando otras cosas. Entonces es importante que las empresas se mantengan actualizadas en todo lo que tiene que ver con derecho laboral. Porque el costo es muy alto. Es que ese es precisamente el punto que quería llegar y el punto que tienen que tener mucho cuidado la empresa. El costo es muy alto. Sí. El costo es muy alto. La nulidad del despido es un costo pero altísimo. Piensen que, supongamos, el trabajador dejó de trabajar, lo demanda al 4.º mes. El juicio dura 3 meses, por poner un ejemplo. Sí. Podría durar un poco más. Dura 3 meses y una vez terminado el juicio se declara la nulidad del despido. Significa que pasaron 4 más 3 son 7 meses. Son 7 sueldos que se tiene que pagar. Que se les debe pagar. Más las imposiciones de esos 7 sueldos. Sí, es lo que corresponde. O de esos 8 sueldos. Entonces es bastante grande, sobre todo para los emprendedores, para las pequeñas y medianas empresas. O sea, es que también va de la mano con el problema que tiene el emprendedor de repente de no hacer contratos. ¿Te has dado cuenta que eso ocurre bastante? Sí, o por ejemplo, no sé, llegan y despiden a alguien y no mandan la carta, no... Es que piensan que un despido es tan simple como contratar a una persona y no es así. Lamentablemente esto requiere siempre de unas formalidades que están establecidas por ley y como decíamos en el capítulo pasado, lo más importante que siempre tienen que recordar es el tema de la carta de despido con los 4 puntos fundamentales. Otra cosa importante, el empleador puede pagar en cuotas las indemnizaciones que proceden por el término de la relación laboral. ¿En cuotas las indemnizaciones? ¿Las indemnizaciones? Sí, llega a un acuerdo. Sí, habiendo acuerdo, sí. Si es que pero no hay acuerdo. No puede llegar y decirle al trabajador, ya te la puede pagar en cuota. No puede. Es solamente bajo acuerdo. Y se hacen al momento de... El pago se hace al momento de que se retira el trabajador de la empresa. Así es. ¿Ya? Por lo general no se utiliza porque por lo general está todo el tema de la inspección del trabajo, de que se manda la carta del despido, que tiene que firmar el finiquito. Es que también la inspección del trabajo tiene el antecedente de que hay una obligación por ley de que la carta de despido tiene que ir con copia de la inspección del trabajo. En caso de que no conste la inspección del trabajo, adivina qué ocurre. También hay una formalidad que no se cumplió y por lo tanto, en este caso, ¿qué es? ¿Nulidad? ¿O es despido justificado? Despido justificado. Así que entonces sacamos la cuenta de que las indemnizaciones son montos que se tienen que pagar al trabajador, siempre al trabajador, por el incumplimiento de las formalidades legales al momento de despedir a una persona, en el caso de 159, 160, 161, sí. O corresponden cuando un trabajador es cesado por el artículo 161, que traducido al español es la necesidad de la empresa o desahucio. Que el desahucio, olvídense, eso yo creo que... Sí, raro, es muy raro verlo. No se ve.
Pero... Entonces para que lo tengan claro. Las causales del 160, cuando le hablan del 160, por regla general, si está justificada la causal, no procede la indemnización. No se paga ningún peso. ¿Ya? El trabajador se retira. Y tampoco tiene que avisarse con 30 días de anticipación. ¿Y qué pasa con las vacaciones proporcionales? Las vacaciones sí le corresponden. Entonces, por eso, porque como dijimos que dentro de las indemnizaciones están justificados, las vacaciones. Correcto. Las vacaciones sí, las vacaciones porque es un derecho adquirido. Del trabajador y además es un derecho irrenunciable. Y adquirido. Ya está en el patrimonio del trabajador. Entonces, ¿por qué se llaman vacaciones proporcionales? Porque, pongámonos el siguiente caso. Las vacaciones proceden después de un año de trabajo, ¿cierto? En el continuado mismo, con el mismo empleador. Con el mismo empleador, ¿cierto? Ya. Supongamos que lleva 2 años, se tomó las vacaciones el segundo año, obviamente que son las que le corresponden por el primer año. ¿Ya? Y se tomó las vacaciones que le correspondían por el segundo año en el tercer año. Y estamos ahora en mayo, ¿cierto? Sí. Ya. Y en mayo se despide a este trabajador. ¿Por qué se llaman vacaciones proporcionales? Porque se saca el cálculo de lo que le corresponden por vacaciones según la cantidad de meses que lleva y que le corresponderían de vacaciones en ese periodo de tiempo. Entonces, si son 6 meses, las vacaciones proporcionales son 7,5 días. Exacto. ¿Por qué? Porque al año un trabajador tiene 15 días hábiles de vacaciones. Sí. Entonces, la mitad de 15, 7,5. ¿Aproximado? Claro, 8. Supongamos que lleva... estamos en mayo, es el 5º mes del año, más o menos, para sacar un cálculo simple. No es de esa forma realmente el cálculo es un poquito más aritmético. Elaborado. Sí, es un poquito más aritmético, pero es más o menos para que se vayan haciendo una idea. O sea, no es que me echan en junio y me corresponden los 15 días, me tienen que pagar 15 días. No es así, por eso es vacaciones proporcionales. ¿Ya? Y eso se calcula en monto monetario y se tiene que pagar al trabajador al momento de llegar. Correcto. Al acuerdo o a lo que corresponda, técnicamente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las vacaciones proporcionales. El mes sustitutivo del aviso previo, hay otro antecedente importante que hay que mencionar. ¿Qué pasa si yo le aviso al trabajador con 29 días de anticipación? ¿Ya? Y el trabajador sigue trabajando esos días. Y digo, ¿sabes qué? No, mejor no, echémoslo al tiro. Y lo echo. ¿Tengo que pagarle el mes completo? Sí. Porque no se cumplió la formalidad. Porque por eso la ley dice que es no menos de 30 días. Por ende, pueden ser 45, pueden ser 60, pero no menos de 30, porque si no corresponde el mes sustitutivo del aviso previo. Y se tiene que pagar. Y si él trabajó días de esos 29, o sea, supongamos que él fue a trabajar de los 30 días que tenía que ir a trabajar por el aviso, trabajó una semana, esa semana se le debe pagar además del mes sustitutivo del aviso previo. Porque no se cumplió la formalidad. Porque esos días efectivamente estuvo trabajando. Sí, corresponde. ¿Ya? Para que eso quede bastante claro, porque si no entramos en la confusión de que, bueno, si le avisé, le pago lo que le corresponde y chao. Y me falta un día casi. Claro. No, se tiene que pagar los 30 días porque la ley dice no menos de 30 días. No menos de 30 días. Si no se cumple la formalidad no menos de 30 días, independiente trabajó una semana más, 2 semanas más, eso se le tiene que pagar. Y además, el mes sustitutivo del aviso previo. Voy a aprovechar de mandarle saludos a las personas que nos están comentando. Sí, claro. A Ruth Esther Cepeda Bielma, que le gusta el tema, al menos de lo que corresponde a las indemnizaciones laborales. Muchas gracias por estar en sintonía. Y también a, déjame que tengo la letra muy chica, es Raiza Zambrano. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy día. Y lo exhorto a que si tienen cualquier tipo de preguntas o dudas respecto del tema, aprovechen de hacer las preguntas, porque yo creo que esto afecta esto es completamente integral. Es transversal. Sí, afecta absolutamente. Porque afecta tanto a un trabajador, a un emprendedor, a un gran empresario, a todo, porque a todo se le aplica la misma, obviamente, legislación. Ahora, es importante señalar de que existen topes de las indemnizaciones laborales. Sí. ¿Ya? Lo que estamos hablando, por ejemplo, el tema de los años. Son 90 UFs. ¿Ya? Ese es el tope legal. Convencionalmente yo puedo pactar un monto superior. Sí, pero eso solamente por acuerdo. Pero no se puede forzar a más de 90 UFs. 90 UFs, no sé cuánto está la UF ahora para que más o menos demos Deja echar el cálculo entonces. Una cifra. Ya. Digamos que está 20. A ver si a la mayoría de los chilenos les correspondería, digamos, una indemnización o le van a quitar un poco. Digamos que el UF está 27.500. Más o menos. ¿Ya? Sí, saquémosla esa. Ya, puedo estar equivocado, no es el de heredia.
¿Hay apoyo por acá? ¿A cuánto está la UEF hoy día? ¿Saben por qué salió o no? Ahí nos van a dar el dato exacto el dato para fake. no ser... Así que nos vamos a comerciales. No, nosotros hacemos todo el programa de una. Es más entretenido. Sí, claro. Aguanta. No, pero es importante tener esto claro, ¿ah? Oye, Porque... dije 27.500, dije 27.500. Vamos a ver cómo estamos con el... Hasta 35, si el loco perdido. Y... está a 27.592 pesos. Ya. Chuta, disculpen, me equivoqué por 96. Y eso que fue un cálculo así al voleo. Muchas gracias por el apoyo. Aproximémoslo a 593. A 600. ¿No? Oye, pero ahora no sabemos a cuánto va a estar la UEF, po. Con la embarradita del IPC. Oh, Dios mío, ya no sabemos si va a valer 30 lucas o 20 lucas, no, nadie sabe. Lo único que sé es que los pobres créditos hipotecarios siguen escalando como locos. Sí, bueno. 27.596 multiplicado por 90, que es el tope que nosotros estamos conversando. Y el tope son 2.483.640 pesos. Ya, ese es el tope de la indemnización por año de ser. O sea, de las indemnizaciones. O sea, el tope legal, ¿ah? Malo. Sí. Bastante malo. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un gerente que lleva 10 años trabajando en la misma empresa y el gerente... Sí, yo creo que eso está dado para eso, ¿ah? Ese tope, por si acaso, es para la remuneración. Sí. Ya, o sea, para el cálculo de la remuneración. Efectivamente. No es que alguien lleva, por ejemplo, mi papá, que se le pagarían 11 años, 11 sueldos, no es que le vayan a pagar solo esos 2.9 millones, no, tiene que ver con el tope de la remuneración. Sí. ¿Ya? O sea, ese es el tope por el cual va a poder acceder a las indemnizaciones. Sí. ¿Ya? Para que quede bien claro, sí, porque puede haber esa confusión. Sí. Pueden decir, bueno, yo pagué a un trabajador como 10 millones. Y pasa, no, sí. Pasa. Obviamente, sí, es que son muchos los años y todo eso. Y o sea, lo máximo y esto multiplicado por 11, para que sea lo máximo. Sí. Y el valor total son 27.320.000 pesos con 40 pesos. Eso es lo máximo que se puede terminar pagando. Sí. Otro tema que es súper importante dentro, obviamente, de lo que estamos hablando, es el tema de qué es lo que consideramos la remuneración para el cálculo de estas indemnizaciones. Sí, porque... Para la indemnización por año de servicio es la última remuneración. Para la indemnización por año de servicio. La última remuneración. Pero hay un punto que quiero tocar respecto a eso y que no tiene que ver tanto con esto, sino que tiene que ver con qué incluye. ¿Ya? O sea, termina esta idea que es bastante buena porque después... Efectivamente. Muy bien. Entonces, esta indemnización se calcula, por ejemplo, muchos me preguntaban en clase si la colación el profesor o el transporte, o sea, la movilización, asignación por movilización o por colación, se incluyen dentro de esto. Sí. Se incluye. Sí tiene un requisito, que sean periódicas, o sea, que se lleven pagando un cierto tiempo. Y que se reitere y se repita. Todos los meses yo le pago asignación por colación y movilización, se incluye. Está incluido. Sí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, las que son anuales, por ejemplo, aguinaldos que son anuales, no corresponde. No. ¿Ya? No se incluye dentro del cálculo. Ya, ahora, viene la pregunta de RH Vázquez. Dice, interesante el tema. Pregunta, ¿qué le corresponde a una persona por la cláusula culminación de contrato? ¿Qué tiempo tengo que pagar? ¿Qué tiempo tengo para pagar? Ya, entonces en ese caso me imagino, sin tener mayores antecedentes, que está hablando de un contrato a plazo. Sí. ¿Ya? Porque si yo tengo una cláusula que dice que el contrato va a terminar con una fecha determinada, es un contrato a plazo. ¿Cierto? Ya. La causal de terminación del contrato está en el 159, ¿cierto? Objetivo. ¿Podría ser injustificada? Sí, perfectamente. Yo te digo, terminó el contrato, te tienes que ir. Pero no ha terminado el contrato. Y si yo logro probar de que no ha terminado el contrato, es despido injustificado. Es despido injustificado. Y ahí corresponderían indemnizaciones. Y ahí procede el recargo del 50%. Porque es despido injustificado. Por el 159. Entonces lo primero es, si es que es injustificado. Y si es justificado. Ya, si es justificado, en ese caso no proceden indemnizaciones. Porque el plazo no puede ser. Porque obviamente el trabajador tenía conocimiento de que su contrato vencía en un determinado plazo. ¿Ya? Ahora, viene una modificación. Es que ese caso, ahí ya entramos como un tema de discusión de cómo se redactó la ley. ¿Por qué? Porque la terminación del contrato propiamente tal no es un despido. ¿Ya? Es precisamente eso, la terminación del contrato. Sí. ¿Ya? O sea, se acabó, no fue despedido. Sí, se acabó, yo no te despedí, simplemente se terminó el contrato y no quiero contratarte de nuevo. Pero a eso se refiere, ¿ya? Pero está incluido dentro de esto, ¿por qué? Por la posibilidad de que esa terminación no sea tal.
Ejemplo, me contrataron por 8 meses y me dijeron que tengo que ir a los 6 meses. Claro. No lo pueden justificar, ¿por qué? Porque no gané 160, ni tampoco 161, lo hicieron por 159. Y dijeron que había terminado el contrato, siendo que no había terminado. Faltaban 2 meses. Exacto. Pues inspección del trabajo. Digo, Sí. hola, ¿sabes qué? Me despidieron de mala forma. Mediación. La mediación no llega a acuerdo, juicio, y lo que Y se declara que el despido es injustificado. injustificado. Y por lo tanto se tiene que hacer un recargo. Del 50% en este caso, porque es un despido injustificado por el artículo 159. ¿Se tienen que pagar los 2 meses que le faltan de contrato? Sí, claro. Entonces son esos 2 meses más el recargo del 50%. El de esos 2 50% meses. y de las indemnizaciones que corresponden en ese caso, porque en Sí. el despido injustificado, independiente por la causal que sea, proceden todas las indemnizaciones que proceden por las necesidades de la empresa. cuando se hace Sí, por necesidad de la va empresa, que es completo. me sustitutivo, o sea, no en este caso me sustitutivo el aviso previo porque no es necesario. Sí. Pero sí, Vacación proporcional. proporcional y indemnización Sí, por año de servicio. Sí, completamente de acuerdo. Así que buena pregunta. Sí, Sí. bastante buena la pregunta del... ¿Cómo se llama? RH Vázquez. RH Vázquez. Bueno, cualquier otra duda que tenga o si realmente quería decir otra cosa, porque la verdad es que eso es lo que entendimos de cuando se refiere al tema del plazo, cuando tiene una cláusula Que diga de un plazo. exacto. Bueno, y el tiempo que se tiene para pagar, que esa es la parte que faltaba, es que esto todo tiene que ir determinado con el tema del finiquito, Sí, en el caso claro. correspondiente. O sea, se supone que con la firma del finiquito se debiese hacer pago de todo lo adeudado. hay que hacer un recuerdo que una vez que se haga la carta de despido, terminación de contrato, se tiene un plazo de 10 días para hacer el finiquito Sí. correspondiente al trabajador. Y hay que tener en cuenta que el trabajador no está obligado a aceptar cuotas. Y tampoco Ya. está obligado a firmar el finiquito si no está de acuerdo. Yo creo que Sí, eso, claro. eso es súper importante. Sí, claro. Yo creo que es un consejo para todas las personas que acá están trabajando de forma dependiente. Si ustedes se dieron cuenta de que se van a de que fueron despedidos, carta de despido, llega a su domicilio o lo hacen firmar y los llaman para firmar el finiquito y se dan cuenta que los cálculos no corresponden con lo que ustedes tienen la idea o con el asesoramiento que tuvieron, también se dan cuenta que eso no corresponde, lo que se tiene que hacer entonces en este caso es no firmar el finiquito y llevar los antecedentes a la inspección del trabajo. Del trabajo, sí. Otra opción es firmar el finiquito con reserva de acciones, ¿ya? Porque por lo general los finiquitos le van a poner que usted renuncia a todas las acciones legales contra la empresa. Exacto. Entonces ahí te tiene que poner que no, que si usted se reserva las acciones. O simplemente, derechamente, no firmar el finiquito y hacer la denuncia correspondiente en la inspección del trabajo. ¿Qué pasa si se llama al trabajador a firmar el finiquito y dices esa parte abajo? El trabajador renuncia a todas las acciones, bla, bla, bla. Sí, claro. El trabajador puede decirle ahí en la notaría donde esté que él quiere reservarse igual la acción. Sí, claro. Ahora, existe un problema. Muchas notarías no dejan firmar con reserva de acciones, no debiendo hacerlo. Lo que Entonces, pasa es- en ese caso, simple. No firme el Sí. finiquito. Lo que pasa es que el problema que está con la notaría es que es como es tierra de nadie. Sí, es que lo que pasa con los bancos. Te piden Documentos raros. de repente ha documentos tocado que no mucho. corresponden. Muchas veces nos ha tocado ver. pero que lamentablemente hay que hacerlo porque si no el banco te dice, bueno, no, entonces. Ahí estamos nuevamente con el problema de que cuando tratamos de contratar con alguien, la diferenciación que existe Sí, po. al momento. Sí. O sea, han pedido una cantidad de documentos raros. Bueno, entonces en el caso que la notaría no permita solicitar la reserva de acciones, el finiquito no se firma y con los antecedentes se tienen que apersonar a la inspección del trabajo. Sí. ¿Qué ocurre ahí posterior de eso? Yo creo que la gente también... Es un tema bastante entretenido porque la gente como que piensa que tiene que ir a la inspección del trabajo casi con un abogado. No, la inspección del trabajo pueden ir ellos solos y hacer la denuncia respectiva. A ver, en palabras simples, en estos procesos de sobre todo despido injustificado y nulidad del despido, la inspección del trabajo actúa como un mediador, ¿ya? O Ya. sea, lo llama un comparendo a una audiencia, como quieran llamarlo, y en ese comparendo la inspección del trabajo lo que va a tratar de buscar son bases de arreglo. Sí. ¿Ya? Base de arreglo. Ahora, si las partes no llegan a acuerdo, bueno, queda la vía libre para ejercer las acciones judiciales correspondientes. ¿Cierto? Correcto. Estoy respondiéndole a un cliente, así que lo lamento. Ahora, otro punto importante a tratar es que, bueno, estas indemnizaciones se consideran remuneraciones, claro, porque te la paga el empleador. Efectivamente. No se consideran remuneraciones. Son indemnizaciones. Indemnizaciones. Y por eso hacíamos el alcance al inicio del programa de qué es lo que es una indemnización, ¿ya? Porque a pesar de que puede ser remuneraciones de vengadas, por ejemplo, no sé, me debían medio mes de sueldo y obviamente eso estaba incluido, el tema de las vacaciones proporcionales,
el tema de la indemnización por año de servicio y el mes sustitutivo del aviso previo en el caso que corresponde, eso no es considerado remuneración, es considerado una indemnización, ¿ya? Para que eso lo tengan claro, porque obviamente si esto fuese una remuneración, sería imponible, ¿cierto? Y si sería imponible, habría que pagar imposiciones por la indemnización que se está pagando. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, por eso la ley, obviamente, y aquí se expresa la ley, considera de que esto no son remuneraciones. Ya. Otra pregunta de R.H. Vázquez. Dice, sí chicos, gracias. El trabajador tiene contrato hasta hoy, pero se le notificó una semana antes. ¿Le corresponde el recargo del 50%? A ver, se despidió, no dice tampoco qué causal. Que el trabajo, sí, falta el tema de la causal, yo creo que es la misma de la culminación de contratos. ¿Es la misma persona? Es la misma persona. Ya. Supongamos que se le avisó con una semana de anticipación de que se le terminaba el contrato. Así es. ¿Cierto? Así es. En ese caso no existe la formalidad de los 30 días de anticipación, porque como mencionábamos anteriormente, los 30 días de aviso previo corresponden cuando se despide por la causal de necesidades de la empresa o desahucio. Es que, ojo, nuevamente, ese caso es un despido, pero el caso de acá es culminación de contrato. Exacto. No es lo mismo. O sea, eso es lo que estamos entendiendo en base a lo que él no está preguntando. O sea, si es un contrato a plazo y el plazo termina, no procede los 30 días de anticipación. Así es. ¿Ya? Porque se le culminó el contrato. Es solamente el término del contrato. Correcto. ¿Ya? Ahora, si es un despido, o sea, tengo un contrato a plazo y me quieren despedir por necesidades de la empresa o me quieren despedir por el 160. Ahí sí corresponde. Ahí sí correspondería. Si me van a despedir por necesidades de la empresa, 30 días antes. Los 30 días de anticipación. Y si es por el 160, solamente una vez configurada la causal que invoca. Y debe enviarse la carta de despido con 3 días posteriores de la separación del trabajador de su función. Y para hacer el típico refresh a la gente, se le tiene que hacer firmar la carta de despido o se le tiene que enviar al domicilio que registre en el contrato de trabajo. Certificada. Efectivamente. Y ojo, carta certificada es obligación por ley. Sí. Que la gente se equivoca y llega y manda la carta por donde se le ocurra. He visto hasta de esas por correo electrónico. Por correo electrónico. Horrible. Claro, por aquí la ley en este caso es expresa. Es majadera. Sí, no es como un tema de interpretación. Aquí netamente la ley exige. Debe comunicarse al trabajador personalmente o por carta certificada. O sea, personalmente es que la firme. Porque si no, ¿cómo lo voy a probar? Tiene que firmarle y ojalá un testigo que vio que la firmó para evitar problemas y si no, la carta certificada. Y tiene un plazo de 3 días hábiles cuando son el 160. O sea, si despido el viernes, tengo lunes, martes hasta el miércoles para enviar la carta. Claro, correcto. Porque los plazos comienzan a correr. Sábado, lunes, martes. Porque sí, sábado, martes, ojo, eso es importante y siempre señalarlo. Recordarlo. Siempre la gente considera que el horario bancario es realmente qué días son hábiles y cuáles días no. Entonces la gente piensa que de lunes a viernes es hábil, sábado y domingo son inhábiles. Pero realmente no. Los días hábiles son de lunes a sábado. Sí. Solamente el domingo y los feriados no corresponden a días hábiles. En palabras simples, los que están en el rojo en calendario. Sí, súper bien. Y en caso de las vacaciones, esos son inhábiles. El sábado se transforma en inhábil, que es una ficción legal para apoyar al trabajador netamente. Es porque la misma ley señala que el sábado es inhábil. Pero la regla general es que los sábados son hábiles. Sí. O sea, los inhábiles son solo los rojos en el calendario, salvo que la ley diga lo contrario. Entonces se despide una persona por el 160 y se despide el viernes. Entonces sábado día 1, lunes día 2, martes día 3. Posterior a eso, no corresponde. Correspondería la nulidad del despido, obviamente, por no cumplimiento de las formalidades legales. Tal si es el despido. Claro. Complicado. Entonces, si lo van a despedir al auditor que nos hace la pregunta, si lo van a despedir propiamente tal y le están invocando la causal de necesidades de la empresa, claro, le corresponde el mes sustitutivo el aviso previo si lo están echando con un plazo menor a 30 días. Así es. Pero si está por término de contrato o por alguna del 160, mientras no se declare el despido injustificado, en ese caso no es necesario los 30 días de anticipación de aviso. ¿Ya? Miren, la razón es súper sencilla. El 160, como ya mencionamos, son causales graves, o sea, algún incumplimiento del trabajador en general, ya sea lo que mencionamos. Tomemos casi imposible que el trabajador siga la misma empresa por lo que cometió, para que se entienda. Exacto, o sea, si se robó, por ejemplo, parte del mobiliario. Si le pegó a un compañero. Abusó sexualmente a una compañera. O incumplió gravemente la obligación en el contrato, que es más difícil probar, pero que es una causal
en ese caso, claramente yo no le voy a tener 30 días más en la empresa. Sí, no se justifica. No se justifica, ese despido, por ende también se entiende de que se puede despedir inmediatamente. En el momento. Sí, inmediatamente. Pero lo importante es la carta de despido, que igual tiene siempre debe ir la carta de despido. Siempre. Y con los 4 requisitos, porque, perdón que repitamos esta cuestión hasta aburrirnos, sí, pero porque lo vemos que sí, no nos hacen caso. Es que yo no he visto hasta hoy a alguien que tenga una carta de despido bien hecha. Imagínate, ¿y cuántas hemos visto? ¿Más de 100? Yo creo. Sí, fácil. Y ninguna bien hecha. Realmente bien hecha. O sea, una causal que realmente tú decís, o sea, llega a juicio y dicen... Wow, bien. Bien, y trae las pruebas de lo que está diciendo aquí. Aquí está todo. Aquí está todo. No, eso no pasa. Eso no. Sí. Entonces, muchas veces los emprendedores, y aquí voy a ser un crítico, los emprendedores, los empresarios en general, dicen, oye, pero todos los trabajadores ganan todos los juicios, la justicia... o sea, dejándolo de lado, es verdad. Los tribunales están siempre preponderados pro operario. Sí, pro operario. Pero mucho de eso es culpa del mismo empleador. Es culpa del mismo empleador porque no cumple con las formalidades. Sí. Así de simple. ¿Y qué hacen? Sacan la típica carta de despido tipo y que ya tiene las 4 cosas, pero incompletas. Mira, que es lo mismo que no tener. Acá voy a tirar un dardo de los clásicos de Abner Muñoz. Y yo creo que No, pero yo creo que gobierna. No, voy a tratar de decirlo de buena forma. Yo creo que el gran problema es que entre abogados y contadores nos metemos muchas veces en áreas que no nos corresponden. Sí, tanto nosotros como los contadores. Nosotros nos metemos a veces en áreas de contabilidad. Por eso, y dejamos la embarrada. Sí, así de simple. Por eso nosotros no somos contadores. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el tema? He visto mucho contador haciendo contratos de trabajo. Si hay un error con eso, no es grave, porque el contrato de trabajo prima la realidad por sobre el contrato en sí. El contrato da exactamente lo mismo. He visto trabajadores constituyendo empresas. El problema de esto, por ejemplo, cuando hacen una empresa en el sistema simplificado, de tu empresa en un día, cometen errores y después la persona que es dueña de la empresa no tiene facultades para poder representar a la empresa. Sí, claro. Lo hemos visto muchas veces. Sí. Y otro de los grandes problemas que existe es que el contador es espectacularmente seco por el tema del finiquito, pero no sabe hacer las cartas de despido. Sí. Y muchas que por lo general utilizan un modelo tipo. Es que por eso, y un modelo tipo que no trae la ley gustos. Supongamos que la trae, pero no sabe justificar la causal. La causal, sí. Es que es ese, por lo general, el error más común en las cartas de despido. Ya, ponen la causal. Bien, primer requisito cumplido. Segundo requisito, ponen los hechos. Y ponen el hecho que se ponen en todas las cartas de despido. Todas dicen lo mismo. Todas las cartas de despido que he visto en necesidad de la empresa dicen exactamente lo mismo. Entonces, piensa tú, un juez que su trabajo es ver eso todos los días. Sabe cómo y sabe lo que sabe cómo tiene que ser. Sí, claro. O sea, castiga. Y llega y le empieza a leer. Y empieza a leer 2 palabras y ya se dio cuenta de que esta es una carta tipo. Sí, o sea, se siente que está realmente... que le faltaron el respeto. Entonces dice... Ojo, los jueces son personas y son personas que son muy instruidas, sí, claro, que saben muchísimo. Entonces cuando ven, por ejemplo, que esto es área de verdad de abogados y llega un abogado a defender una carta de despido, el juez dice, oye, realmente acá me están faltando el respeto. Y por eso parte todo mal. Sí, claro. O sea, se ha dicho y está publicado en la empresa en el trabajo, en todo. La causal de despido, y esto, perdón que repitamos lo mismo que dijimos en el programa pasado, pero es que... métaselo en la cabeza, métaselo en la cabeza. Que deben metérselo en la cabeza. La causal del despido, los hechos que justifican la causal, o sea, supongamos necesidad de la empresa, yo no puedo poner, es que lo que pasa es que en Chile ahora hay muchas necesidades. No. Hay una crisis económica muy grande. Y lo hemos visto, ojo, carta de despido. ¿Por qué lo estás pidiendo? Y puede ser esa la justificación real, pero dame cifras. O más allá de eso, presenta la prueba. Por la crisis económica que ha disminuido, no sé... las acciones de las grandes empresas con las cuales nosotros contratamos y tenemos este contrato. Lo que nos ha visto una merma en nuestra producción, de tanto por ciento. A eso se refiere con justificar. No a poner, es que hay una crisis económica y hemos perdido muchos clientes. Punto. Y no tenemos plata. Eso no es una justificación de la causal. Y ese es el error que comúnmente es lo que hemos visto como error en las cartas de despido. Entonces, mucha gente llega y nos dice, oye, pero si esta carta de despido no está mal hecha, cumple con los 4 requisitos. Sí, aparece la causal, bien citada. El hecho que invoca la causal. También la hemos visto mal citada. Sí. O no citada, solamente dice el artículo 160. Número no, ni siquiera he visto con puntos. Sí. Entonces tiene que ir completo. Ya supongamos que está completo. Y después... los hechos que configuran la causal. Sí, todo el resto. Entonces, hay que darse un mayor tiempo. O por último,
asesórense, pregunten. Si no es... No, y el tema está en que muchas de estas cartas no las hacen los propios emprendedores. Y aquí vamos a hacer una crítica. Hay muchos abogados también y muchos contadores que ven la parte laboral y remuneraciones que dicen, sí, yo le hago las cartas de despido a todos sus trabajadores y resulta que lo único que hacen es cambiar los datos de la carta de despido. De una por otra. Y la carta de despido realmente no tiene ninguna justificación y echa a un trabajador a su mes y el que viene ahora dice los mismos hechos. O sea, mira, y si ustedes creen que los jueces no se van a dar cuenta, es porque realmente actúan súper inocentemente, sobre seguro, pensando de que el juez no se va a dar cuenta. O sea, el juez lee esto todos los días y ya sabe cuándo es una carta tipo y cuándo no. O sea, respecto a lo que acabas de decir, tanto el contador como el abogado son dos personas que tienen que ser de confianza dentro de la empresa. Sí. Porque deben trabajar juntos. Sí, el abogado con el contador tienen que ir de la mano. Pero es muy importante que la gente entienda, de verdad, que el abogado y el contador en sí son obligatoriamente de confianza. Entonces, si ustedes están trabajando con gente que no confían o que dudan de sus capacidades, o que los hechos reales que han ocurrido en la empresa prueban que no es apto de confianza, es que eventualmente van a tener problemas. Sí, claro. Si no va a ser hoy día, va a ser para mañana. Mañana, sí. Porque va a pasar. Y el problema es que, como decíamos anteriormente, las sanciones, incluyendo las indemnizaciones, son un perjuicio, o sea, no un perjuicio jurídicamente, pero sí un perjuicio monetario súper grande para una pequeña o mediana empresa. Es un daño monetario. Claro, un daño monetario no o lo que quiera, o sea, es lo que corresponde. Sí, por eso no es perjuicio, es un daño. Exacto. Pero es un daño que uno... Sí, claramente, o sea, va a producir un menoscabo económico en la empresa. O sea, lo que pasa es que en todo tipo de empresa o análisis que uno tiene que hacer, flujo de caja, todo ese tipo de cosas, hay una cosa que se llama control de daños. Sí. Entonces, cuando alguien tiene que despedir a una persona, tiene que ponerse en cuál es el peor de los escenarios y cuál es el mejor. Sí, el mejor escenario es hacer el despido bien hecho. El peor de los escenarios, que ya se sale del control de daños, es un escenario donde un trabajador se tenga que pagar 9 meses más por nulidad del despido. Sí, claro. Son 9 remuneraciones. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, imagínense que ustedes le pagan a una persona 500.000 pesos para realizar cualquier tipo de trabajo y salen con un despido nulo que está firmado en sentencia y se le tiene que pagar esos 9 meses. Esos 9 meses por 500.000 pesos son 4,5 millones. Y supongamos que el trabajador no quiere aceptar cuotas. ¿De dónde un emprendedor hoy día va a sacar 4,5 millones para poder pagarle inmediatamente al trabajador que despidió mal? Y todo por realizar una carta tipo, por ahorrarse quizás ¿cuánto? 20.000 pesos, 50.000 pesos. ¿Y qué es lo que hacen? Se meten a Google, ven carta de despido, le cambian 3 nombrecitos y creen que con eso está cumpliendo con todo el margen de la ley. No es así, lamentablemente. Sí. Sobre todo aquí con el tema de las cartas de despido, porque la causal, o sea, el requisito que establece la ley es genérico. Pero que sea genérico no quiere decir que es el mínimo. O sea, no quiere decir que tengo que poner nada casi. O sea, como decir, ¿lo justifiqué? Sí. Es como decir, no sé, tratar de justificar casi como un niño chico. Sí. ¿Por qué no quieres comer? Es que no quiero. No existe el por qué no. Claro, o porque no, o porque es que no, lo que pasa es que estábamos el otro día dándole una vuelta y se dan una vuelta como que no llegan a ninguna parte y vuelven al mismo punto de inicio. Entonces, la justificación que exige la ley en la carta de despido debe ser específica. O sea, los requisitos son genéricos, pero se tiene que responder de la forma más completa. Exacto. O sea, nosotros se nos enseña que las demandas que cuando uno las hace tienen que ser ojalá lo más simple, lo más chiquitas posible. Es que uno cuando ve las películas, que yo me imagino, piensa que mientras la demanda tenga más hojas y así un forrado gigante y uno se lo tira a la mesa al juez, piensa que el juez va a estar enamorado de esa demanda, sí, con verso, todo. Y el juez ve eso y dice, así se agarra la cara y dice, tengo que leer esto, entender esto, ver las peticiones concretas, fundamentos de derecho. Horrible. Entonces el abogado se ha acostumbrado a hacer las cartas, las demandas, lo más chicas, concisas y lo más simple posible. Ahora, con la carta de despido, mi recomendación es completamente lo contrario. Sí. Que sea lo más detallado posible, el día tanto, el trabajador fue despedido por esto, porque el día tanto, hizo esto. Lo cual se prueba. Porque el compañero vio esto, hay registros de video, porque tenemos los libros contables de que la necesidad de la empresa Entonces, era necesaria. Es como, a ver, de cierta forma es como poner lo que yo soy capaz de probar en el juicio. Efectivamente, es que es presentar pruebas. Después el juez cuando vea la carta de despido ya es específica, súper bien. Pruébeme lo que usted dijo aquí. Listo. Y yo llevo con toda la documentación y digo, con esto se puede. Eso es. Sí.
Ahora, si yo llego diciendo, es que hay una crisis económica muy grande, ¿cómo pruebo una crisis económica muy grande? Es súper subjetivo. Ya, puede existir, pero eso ¿cómo afectó a tu empresa? Mi empresa. Sí, porque ¿qué significa que hay una crisis? Hay empresas, que le va bien en la crisis. Crecen en la crisis. con las crisis y le pegan el palo al gato justo en la crisis. Es que saben leer. Sí, mira, por ejemplo, una de las cosas que se dice, ¿sabes por qué el negocio de la cocina es tan bueno? Porque aún así la gente en guerra tiene que comer. Exacto. Entonces hay negocios que en crisis crecen exponencialmente y si están entonces, bien guiados. Entonces nos sirve decir es que hay un proceso de crisis económica, baja la productividad, pero ¿cuánta baja la productividad? ¿Cuánta baja de tu productividad? Porque claro, si tú innecesaria para despedir despedir una persona. Es que si tú pones o a una o a 10. Si tú no pones que la productividad nacional en promedio bajó un 20%, pero ¿y su empresa? No, subió un 40%. Y aquí es donde entra el contador, el balance. Los balances son ¿Cómo puedo medir la productividad? Fácil. El balance. O sea, el año pasado yo estaba ganando, no sé... 100 pesos mensuales. 100 pesos y ahora estoy ganando 30. Ya. Es evidente de que tengo una merma del 70% de productividad. De productividad, por tanto, obviamente no puedo mantener la cantidad de trabajadores que ya tengo. Así que salvo que tenga algún socio capitalista, qué sé yo, que le invierta capital, pero estamos hablando de... Es el inversionista ángel. Claro. Pero en el común, digamos, eso sí lo justifica. Pero yo tengo que ponerlo. Efectivamente. Tengo que poner, el año pasado gané 100 pesos y ahora estoy ganando 30 pesos. ¿Y lo justifico con qué? Con los balances contables. Por lo tanto, adjuntaremos los balances correspondientes. Exacto. Hemos tenido pérdidas por tanto este año, lo que significa que vamos a tener que reducir el personal porque no somos capaces de producir lo mismo que estamos produciendo el año pasado, según los índices que tenemos aquí, bla, bla, bla. Ese es un detalle. Entonces, que quede claro, la carta de despido, eso obligatoria, debe ir sí o sí. Y de bien hecha. Y lo bien hecha. Y las indemnizaciones. Necesidades de la empresa, desahucio, indemnización por año de servicio. Y las vacaciones proporcionales. Y 30 días de anticipación. En caso del 161. Necesidades de la empresa. Sí. Y si no, mes sustitutivo del aviso previo. ¿Ya? Ojo con los recargos. Y por ende, por eso volvimos a tratar el tema de la carta de despido. ¿Por qué? Porque ahí está la justificación del despido. Si yo no lo justifico bien, voy a tener, además de pagar lo que se tiene que pagar, un recargo que hace que sea más caro que y va más duro para la empresa. Que va a ser 30, 50, 80, incluso hasta 100 en ciertas causales. De acuerdo, obviamente, a la causal que corresponda y que se haya declarado injustificada esa causal. Concuerdo completamente. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho ojo y prevención, que es lo que siempre estamos diciendo respecto al tema. Bueno, yo creo que dicho sea eso, es momento de dar un nombre, de capacitarte, que es lo que nos corresponde ahora. Sí, claro. Actualmente, del grupo JK, se está haciendo, tienen la empresa de Capacitarte, que tienen varios cursos de formación y de capacitación en varias temáticas. Tenemos, por ejemplo, el curso que nosotros actualmente estamos haciendo, que es legislación laboral, junto con muchos que tienen que ver con el área contable, el cual el dueño del grupo JK, que es Julio Icari, actualmente están realizando. Y los invitamos a que puedan conocer de sus planes y también de los cursos que se están tomando en Capacitarte por la página de Facebook. Y bueno, ¿para qué decir que nosotros hacemos el curso de legislación laboral? Sí, ese es nuestro hijito. Sí. Así que nosotros tenemos que estar ahí a las 7, por lo tanto es agradecer a las personas que nos vieron. Estamos muy contentos con poder ayudarlos. Si tienen preguntas, siempre, todos los martes, nosotros de 5 a 6 somos material dispuesto para poder ayudarlos en... Esa es la idea, tratar de entregar un contenido de valor y que pueda ser utilizado por todos ustedes. Útil. Y como esto además queda en el sistema, fui yo. Ya me asusté. Queda en el sistema. Lo pueden ir revisando después. No es necesario, obviamente, que o sea, cuando necesiten, digamos, la idea es que puedan consultar el programa y volver a verlo 10 veces para que les quede bastante claro. O sea, los tips que tratamos de entregar. O sea, tienen que despedir a una persona, no saben cómo, busquen el video de despido injustificado. Perdón, claro. Y ojalá puedan aclarar la mayor cantidad de dudas al aire. Posible. Así que disfruten de la hora de asesoría gratuita que estamos dando todos los martes. Agradecidos por su compañía y nuevamente estamos despidiéndonos hasta la próxima semana. Un gusto haber compartido con ustedes. Abner Muñoz, de Jorquera Muñoz Asociados y Gabriel Jorquera. Así que un saludo para todos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.